Galo, porque es italiano, pero aquí es Gallo. Es doble L. Y Iris da Franca. No es es da Franca. Originalmente es da Franza. Ah, da mira, Franza. Da Franza. Da Franza. Guata, suena bonito. Era una Pero, excesería. pero aquí es de Franca. Mira, contaba yo, ve, si tú tienes un planteamiento democrático, tú entiendes la alternabilidad, las discusiones, los debates y la búsqueda de consenso y de acuerdo, entiendes eso. Pero si tú no tienes un planteamiento democrático, lo primero que haces es pedir invasión extranjera, golpe de Estado, conspiraciones, Sí, cosas. pero además extinguir al otro. Claro, como una Pero- larga historia. Claro, Porque y en esto el empezó en caso del 2002 gobierno, que es un discurso revolucionario, bolivariano, que viene de un golpe, de intento de golpe el 4 de febrero, este es su génesis, pues tú tienes que ver que ese es otro planteamiento sobre el tema de la democracia y del poder. Porque cuando ellos ven que a través de los poderes empiezan, la fiscal se le alzó, el TCJ se le volteó, el otro... El Ceneda, Sí, concesiones. el golpe de estado de Carmona, o sea, cuando tú ese cuadro, por supuesto, si piensas como un revolucionario, esa es la contra. Así es. Entonces, lo que tiene es que en Venezuela tenemos que salirnos de eso, la lógica de la claro, guerra. de eso, ¿no? Que hay que diferenciarnos de los malos y los buenos. Hay que Así es. diferenciarnos de ese esquema. Le simplemente. toca... Sí, Ajá. fíjate una cosa, yo creo que el ejemplo que pusiste de los primeros años de la Revolución Soviética es fundamental. O sea, el primer ejercicio que hacen los bolcheviques es construir un ejército para enfrentarse al ejército blanco. Entonces, Trotsky se pone a la cabeza del ejército rojo y ahí comienza una lógica que es la lógica de la guerra, no la lógica de la política. De hecho, lo que tú decías, cuando se cumplen 100 días de la Revolución Soviética, Lenin sale a celebrar porque habían cumplido un día más que la Comuna de París. Entonces, esta lógica de la revolución como forma violenta de toma del poder para construir el reino del proletariado, esta lógica de la revolución cubana, que fue la toma del poder por la vía de una construcción guerrillera, siguió en el imaginario de nuestros compañeros de que están hoy en el gobierno. Entonces, lo que estaba planteado de ese lado era una lógica guerrerista, de una lógica insurreccional, revolucionaria, llena de utopías. ¿Qué pasa con las utopías? Cuando yo creo que el mundo ideal es así, pero tú no crees, yo te doy dos bastonazos para que creas que el mundo tiene que ser como yo lo estoy construyendo. La desgracia ocurre cuando del otro lado también se construye una lógica de guerra y empiezas por la toma de la Plaza Altamira, el golpe petrolero, todos los intentos de golpe del 2002 y del 2015 o 16, de ese que fue en la plaza, perdón, 17, en la autopista 17. Entonces, de un lado tienes una lógica guerrerista y del otro lado responde. Entonces, por eso es que hemos venido diciendo, hay que volver a la lógica de la política, que no es la lógica de la guerra. La lógica de la política es la lógica del diálogo, la lógica de la construcción de partidos civiles, preferiblemente, que sepan construir proyectos sin necesidad de llegar a las últimas consecuencias. Hoy los chilenos acaban de darse la primera vuelta electoral y ganó la comunista, pero con muy buenas posibilidades de que pierda la segunda vuelta, porque la mayoría está en fuerzas de derecha. Pero los chilenos han aprendido a pasar de un lado a otro sin romper la institucionalidad. Porque tuvieron una dictadura larga. Así es. Entonces, bueno, yo creo que los venezolanos también tenemos que construir una sociedad que permita la transición de un gobierno a otro, construir la viabilidad de el intercambio en el gobierno sin que eso sea una crisis ni que nadie le va a pasar una factura al otro. Y eso pasa, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Bruno, pero eso pasa por recuperar los valores democráticos en Venezuela y en el liderazgo político. Yo siento que hoy lo que a cierta parte de la oposición nos distingue, no solo de la oposición extremista, sino del gobierno, es precisamente el talante democrático. Esa es, digamos, la característica de un liderazgo de centro con el cual yo me identifico, y creo que, bueno, Bruno está dentro de ese liderazgo de centro también, tú también, con la que la mayoría, de hecho, nos identificamos. Es un liderazgo que se basa en los valores y en los principios democráticos.
Mencionabas el ejemplo de Chile. ¿Por qué Chile tiene esa facultad, digamos, de poder pasar de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha sin ver a la institucionalidad secuestrada u quebrada? Bueno, simplemente porque construyeron un sistema democrático, realmente democrático, con todas las diferencias, en donde todos caben, en donde las diferencias caben, en donde lo más importante es el respeto a la institución y a la ley. Es lo más importante, a su constitución, a su ordenamiento jurídico y a las instituciones que ellos mismos han construido. Son incapaces de quebrantar esas instituciones y de violentar la constitución por intereses particulares. Eso no ocurre en Venezuela. En Venezuela no solo tenemos un liderazgo opositor que viola la constitución constantemente, sino tenemos un gobierno que la viola sistemáticamente. Una constitución que además construyeron ellos mismos cuando llegaron al poder y que en su momento era una camisa que les quedaba, bueno, pero chévere, me parece que engordaron, ahora no les queda y han intentado cambiarla, tienen el planteamiento de cambiarla el próximo año, de cambiar el sistema electoral, de cambiar el sistema organizativo mismo del Estado, porque es un gobierno que al final construye un sistema para sus intereses, para permanecer en el poder, pero no es un gobierno que cree y que está dentro de los valores democráticos. Y ahí es nuestra gran diferencia entre ellos y nosotros. Vamos al corte y ya regresamos.